Y mire, para conocer más sobre nuestra ciudad, la Ciudad de México, cada fin de semana la Secretaría de Cultura nos ofrece un recorrido por la historia de las calles y edificios de la capital. Desde las 10 de la mañana, capitalinos se dieron cita en la Estela de Luz para comenzar con los paseos históricos que organiza la Secretaría de Cultura capitalina. En esta ocasión, los lugares que visitaron fueron el Museo de Arte Moderno, que es uno de los más importantes en América Latina en su género. En sus galerías se encuentran imágenes de maestros del arte mexicano como Diego Rivera, José Clemente Orozco, entre otros. Y el Museo Rufino Tamayo, considerado como uno de los pocos ejemplos de arquitectura contemporánea, difunde lo más destacado del arte contemporáneo internacional. Los grupos de personas comenzaron la caminata hacia los recintos, mientras escuchaban relatos que los guías contaban sobre los lugares. Estos paseos buscan fomentar el interés en la cultura y la historia de la capital. Para que conozcan su ciudad, para que a través de conocerla la amen más, la cuiden, la protejan, la respeten, ¿sí? Y que se llenen de sus historias y lo transmitan a sus generaciones. Para los asistentes fue un gusto recorrer las calles y conocer más sobre la capital. Son paseos muy buenos porque desarrollan la conciencia cívica y cultural de la grandeza del Distrito Federal. A veces solo caminamos en la ciudad y no nos damos cuenta de la historia o de las anécdotas que han hecho que todo esto surja. Para conocer la agenda de los paseos y lugares, consulte la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.